En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y ya estoy junto con Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya listísima, como todos los días, para empezar una nueva jornada aquí del programa y por supuesto tenemos entrevista y ya me dicen desde producción que está en línea Gustavo Lescano, él es presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, Capasu. ¿Cómo estamos, Gustavo? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, Prince, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa, como siempre. Gracias, Gustavo, por la predisposición, la apertura siempre de Capasu, considerando que es un sector muy importante dentro de la economía, y queríamos hacer una suerte de actualización de algunos puntos, indicadores, Gustavo, como siempre lo hacemos cuando tenemos este tipo de entrevistas contigo, y también hacer algunos anuncios muy importantes en el mismo sentido. Gustavo, ¿cómo está siendo y están viendo la evolución, la dinámica del sector de supermercados en lo que vaya de estos meses del año 2025? Bueno, nosotros vamos con muy buena perspectiva, Prince, porque tuvimos un cierre de primer semestre muy bueno. Como mencioné, hemos crecido casi en el promedio de 8% que manifestaron los colegas. Y también estos dos primeros meses de este segundo semestre se manifestó de muy buena manera también a ese mismo ritmo de crecimiento, y eso nos genera gran expectativa a prepararnos y a encarar este último tramo del 2025 con buena expectativa y armar buenas ofertas, armar buen servicio y todo lo que nos caracteriza para que nuestros consumidores vengan y se nutran de todos los productos que siempre compran de nuestros locales. El Banco Central del Paraguay dio a conocer justamente su informe de inflación, Gustavo, ayer, y no sé si tuviste y tomaste nota también de este indicador tan importante, y si coincide de alguna manera con los números que ustedes manejan a nivel interno y que también sueles compartir con nosotros, Gustavo. Realmente no tuve el tiempo de mirar ayer esa información. Si me soplaste, voy a agradecer, entonces así más o menos voy a ver un poco cómo si estamos alineados o no, pero nosotros vimos una estabilidad en estos dos primeros meses del segundo semestre, una estabilidad de precio importante prácticamente en lo que es canasta básica familiar. Prácticamente no se movieron los precios, están muy muy estables. De repente sí, pequeñas fluctuaciones en lo que es tema de carne roja, ¿verdad? Pero sí, eso es una cuestión de momento, ¿verdad? De repente una lluvia grande, no hay camino, no llegan los animales a la ciudad, bueno, entonces de repente la faena baja y ahí un poco baja la disponibilidad, pero después se vuelve a normalizar los precios. O sea, son particularidades de la carne, pero después en frutas y verduras muy estable, lácteos muy estable, todo lo que es la parte industrial también muy estable, y eso nos da una cierta tranquilidad también de que esos precios se van a mantener así. Puntualmente, Gustavo, y ya que lo hacías de manera general también, con respecto a los precios de la carne, ¿cuáles son las perspectivas que tienen también de aquí para los siguientes meses del año 2025? Y yo creo que van a seguir al mismo ritmo que todo el año, ¿verdad? Yo creo que no va a subir más de ahí, pero sí no vamos a tener grandes bajas. Como te dije, la disponibilidad es un tema hoy en el mercado. Como te dije, al abrirse nuevos mercados de exportación, vamos a decirle que la importancia, el mayor peso tiene la exportación, ¿verdad? Porque al cotizar mejor, bueno, ya queda menos disponibilidad para el mercado interno. Entonces, eso hace que los precios no retrocedan al ritmo que queremos, ¿verdad? Yo creo que cuando a medida que el hato vaya creciendo, bueno, ahí podemos tener mejores precios a nivel local. Ustedes son tomadores de precios, Gustavo, y en ese sentido podrías explicar también cómo funciona la cadena, sobre todo cuando estamos hablando de los productos vinculados a la carne. Bueno, nosotros somos tomadores de precios, ¿por qué? Porque nosotros o compramos de, vamos a decirle, un intermediador
de mercado interno, que son generalmente compradores de hacienda de reses, hacen la faena en Asunción y nos venden los productos en reses, ¿verdad? Sí. Ese es un tipo de proveedor. Y el otro proveedor serían los frigoríficos exportadores, que por lo general nos venden algunos cortes en caja o o la costilla, ¿verdad? Que hoy es el producto que más demanda tiene en lo que es carne. Porque la costilla no se puede exportar, ¿verdad? Pero también tiene hoy la particularidad que se puede hacer trimming o quitar el hueso, y eso se hace carne molida y se exporta para hamburguesa, ¿verdad? Que de repente eso hizo también que haya menos disponibilidad de costilla, y bueno, ahí tengamos un precio más caro, ¿verdad? Entonces esos proveedores, esos dos tipos de proveedores tenemos, y son los que todos los lunes abre el mercado, nos pasan los listados de precios, y en función a eso nosotros vamos generando nuestra grilla de precios de carne. El peso que tiene los productos cárnicos dentro de la canasta del ciudadano, ¿de cuánto aproximadamente es, Gustavo? A modo de recordarnos también, porque en algún momento lo habías mencionado. No, yo te cuento, en el peso de la venta de un supermercado, Sí, es prácticamente entre el 18 y el 20%. importante. El 100% que vendemos aquí en el super, entre 18 y 20% es el peso de la carne roja en el supermercado. Gustavo, con respecto a otros productos como los frutihortícolas, ¿cómo están también viendo el abastecimiento, considerando factor clima en ese sentido, y también si tienen algunas perspectivas con respecto a eso? Yo creo que estamos teniendo abastecimiento correcto. Como te dije, no hubo heladas este año. Sí. Entonces no hubo, vamos a decirle, que no se quemaron productos o no tuvieron problemas de ese nivel. Entonces el abastecimiento estuvo garantizado y bueno, el precio estuvo bastante estable, ¿verdad? Hay momentos que de repente cuando fue vamos a decirle, las vacaciones, que Hambre Cero no estuvo muy activo, entonces ahí sí hubo un leve descenso, pero después al retomarse las clases el ritmo de, vamos a decirle, de consumo de venta de los productores se alineó de vuelta, y bueno, todo eso sigue su curso normal hoy, y no, como te dije, no estamos teniendo grandes variaciones en el precio final de los productos frutihortícolas. Factor tipo de cambio, dólar, Gustavo, considerando que se vino reacomodando de cierta manera de un tiempo a esta parte, ¿cómo está incidiendo eso y sobre todo en qué productos puntualmente? Yo creo que el factor dólar lo que más hizo fue que tengamos precios estables. Como si bien se dice siempre, cuando sube el tipo de cambio, bueno, uno ya abre paraguas y automáticamente, obviamente, ya va remarcando los precios, porque sabe que tiene que volver a comprar el producto y va a comprar a un producto más caro. De repente no pasa eso al momento de la baja, porque de repente uno tiene disponibilidad de inventario, Sí, o acordó un contrato por decirte, a largo plazo. Entonces, bueno, eso a veces le impide al proveedor que pueda ir acompañando su precio, pero a medida que vaya desagotando su inventario con precio viejo y la competencia también genere un cierto, vamos a decirle, oportunidad para el proveedor que pueda bajar el precio, los precios irán a la baja, ¿verdad? Siempre y cuando este tipo de cambio se mantenga bastante estable, como ya tuvimos en estos últimos 2 meses, que realmente está manteniendo una estabilidad, y bueno, eso hace también que los proveedores se animen a ir bajando, no a la velocidad que uno querría, pero sí lentamente. Los precios primero están estables y luego van bajando, o entran más en oferta, o tenemos más, como te dije, mayor oportunidad de hacer ofertas dentro del supermercado. Gustavo, y en todo este contexto lanzaron también desde Capasu un paquete interesante, importante para la ciudadanía. ¿Podrías comentarnos más sobre este paquete de productos que también está ya a disposición de la ciudadanía? Sí, se llama Ofertas por Capasu. Bueno, es una alianza que hicimos con los proveedores, en donde conjuntamente ambos hemos hecho el esfuerzo de renunciar a márgenes para tener ofertas y descuentos en productos seleccionados entre el 15 y el 45%. Estamos hablando de, por ejemplo, limpiezas del hogar, Sí. estamos hablando de aseo personal, estamos hablando de vinos, gaseosas, azúcar, galletitas, harina, fideos, extracto de tomate, tenemos huevo, tenemos hierba, tenemos aderezos, dulces,
y más de 150 productos que están en oferta. También incluimos 2 productos importantes como son un corte de cerdo y varios productos congelados de pollo, y el pan Felipe, que está a un precio, por 15 días van a estar a un precio de 5.900 guaraníes. ¿Podrías reiterarnos desde cuándo y hasta cuándo va esta promoción, Gustavo? Esta oferta va del 1 de septiembre hasta el domingo 14 de septiembre, que es lo acordado con los proveedores. Bueno, entonces estos esfuerzos los estamos haciendo de manera conjunta, y bueno, también seguimos trabajando con ellos para ver si podemos replicarlo esto a fin de año, como para de repente tener una aliciente y empujar un poco las ventas, ¿verdad? ¿Tema contrabando de alguna manera también generó o posibilita este tipo de acciones, Gustavo? Sí, realmente eso también es uno de los factores que hizo también que tengamos ese crecimiento. Sí. Son 2 cosas, es la disminución del contrabando y también la normalización de los precios en Argentina. Argentina, recordemos que tenía precios cuidados y tenía algunos subsidios que hacían que tenga una diferencia muy importante de precios con lo que manejábamos aquí en la capital, y eso hacía más que nada el contrabando, y segundo también que nuestros ciudadanos iban a la frontera a hacer sus compras y tenían vamos a decirlo, un descuento de hasta el 50-60% de diferencia de precios con lo que teníamos nosotros acá, ¿verdad? Al acabarse eso, obviamente ya no fue más atractivo ir a la frontera, y es por ello que también a veces decimos que hay una percepción de que todo está más caro, porque el que realizaba ese tipo de compras en la frontera hoy le cuesta prácticamente el doble todo. Entonces, obviamente, por una cuestión de percepción, le cuesta más seguir teniendo el ritmo de consumo que tenía cuando había esa ventaja en Argentina. Hoy contrabando también ha disminuido porque también no dan los números, entonces vamos a decir que hoy ya no es más atractivo, y entonces productos puntuales tal vez hay, ¿verdad? Pero se ve muy poco, y eso hizo también que el consumo se direccionara todo al supermercado, que es una de las cuestiones que impulsó este crecimiento que estamos teniendo, ¿verdad? Y dando un respiro muy importante también a las industrias nacionales, imagino, Gustavo, y a los proveedores en ese sentido. No, de hecho que si el sector crece, Prince, es un efecto en cascada, porque si yo vendo más, obviamente tengo más rotación, obviamente voy a tener más pedido para el proveedor va a poder producir más o va a poder importar más para seguir vendiéndonos a nosotros. Totalmente. Gustavo, también están preparando la Expo Capasu. ¿Para cuándo está prevista esta actividad? Y bueno, también los objetivos que persiguen justamente con esta Expo, que lo realizan cada año. Así es, Prince, este 11 y 12 de septiembre en el Centro de Convenciones de la Conmebol esperamos a todo público, al que quiera participar de esta Expo, que es un lugar muy importante, es una plataforma donde hacemos mucho networking, donde interactuamos, salimos de las oficinas a interactuar en un lugar un poco más ameno, un lugar donde podemos intercambiar ideas y proyectar el futuro, ¿verdad? Y nutrirnos también, porque vamos a tener charlas muy importantes, donde va a estar Fernando Carballo, que nos va a indicar hacia dónde va el mundo. Sí. Entonces, un tema transversal un poco para saber este mundo que está muy movido hoy, tema aranceles de Trump, de guerra de Ucrania, entonces cómo eso afecta al Paraguay. También hablaremos de inteligencia artificial, cómo podemos utilizar esa herramienta en nuestros negocios, que es lo que yo creo que va a dar la nota, porque eso va a revolucionar realmente lo que es el retail. Totalmente. También cómo podemos llegar a la felicidad en los lugares de trabajo, que hoy día con el ritmo de vida que tenemos vertiginoso, a veces el estrés a veces le supera, y bueno, hoy son técnicas que tenemos que tener para tener una dotación de personal más feliz, más contento y más motivado para hacer los trabajos de manera correcta. ¿Cómo la gente puede acceder a la Expo y de alguna manera también formar parte quizás de los expositores, si es que hay todavía espacio, Gustavo? Sí, puede entrar en nuestras redes sociales Expo Capasu 2025 y ahí están todas las coordenadas. Hay un QR que uno se linkea y ya tiene el acceso gratuito a la Expo. Si uno quiere entrar a las charlas, sí tiene un pequeño costo, que están todos ahí en la información en nuestras redes sociales.
y bueno, ya están, son bienvenidos y les esperamos a todos que vengan a vivir esta fiesta del retail, a conocer lo que hacemos en nuestro día a día y bueno, y por qué no nutrirse de conocimiento y llevar eso a aplicar en los negocios. Totalmente. Gustavo, ¿a cuántas empresas aglutina actualmente la Cámara Paraguaya de Supermercados y también a cuántas personas emplea, si lo tomamos directamente, y bueno, después ya le hacemos un cálculo ahí de manera indirecta? Hoy estamos 42 razones sociales, sí. Tenemos aproximadamente 30.000 puestos de trabajo directos, ¿verdad? Y si hablamos de toda la cadena de valor, proveedores y gente que también que nos genera servicios, estamos hablando de 50.000 personas más o menos. Ahí se me vino a la mente otra consulta que quiero hacerte, Gustavo, antes de despedirte, agradecerte nuevamente tu tiempo. Desde el Ministerio de Industria y Comercio, puntualmente desde el Viceministerio de MIPYMES, se está analizando la posibilidad de incluir a las pequeñas y medianas empresas dentro del mercado de capitales y tratar de operar también con los supermercados de esa manera, considerando que necesitan cierto respaldo y se sabe que hay una cadena y un tiempo y un plazo justamente para el pago en el sentido de provisión de productos desde los proveedores a los supermercados. ¿Ustedes están analizando también esa posibilidad? ¿Hubo una conversación, un acercamiento por parte del Viceministerio, de la Bolsa de Valores, Mercado de Capitales en general? Todavía no nos han comentado el proyecto, pero como yo te digo, lo que uno quiere beneficiado a la larga le puede ser perjudicial, porque como te digo, está bien, yo creo que hay que apoyar a las MIPYMES, hay otros mecanismos más que imponer un plazo de pago determinado a determinar, porque acá, como te dije, esto es un negocio en donde, vamos a decir, hay productos conocidos, no tan conocidos, y productos desconocidos, ¿verdad? Entonces, nosotros, que es nuestro negocio, somos intermediarios entre la industria y el consumidor. El consumidor es el que elige el producto que va a llevar, si va a llevar la marca A, la marca B o la marca C. Generalmente, los pequeños emprendedores tienen productos que son hasta a veces desconocidos y que de repente, por más que yo le pague a 15 días y el producto no vendo, no voy a volver a comprar un producto que no rota. ¿Cierto? Entonces tiene que haber otro tipo de motivación para que sea negocio de ambos lados, que a mí no me genere un problema en la góndola, que el producto se venza o ocupe un espacio que pueda estar ocupando otro producto que sí rota. O sea, hay muchas variables en el medio, por eso tiene que haber mucha conversación y mucho análisis frío de ambos lados, ¿no? Porque beneficiar a un sector se le termina perjudicando más. Y Gustavo, con respecto al último acontecimiento que generó muchísima preocupación, sobre todo en los agentes económicos, de la suspensión de una cadena de supermercados que finalmente desde el gobierno levantaron esta medida, ¿cómo lo tomaron? ¿Hubo un acercamiento también en ese sentido, sector público, privado, para evitar este tipo de nuevas situaciones, tratar de afinar un poco también la intervención que tiene el Estado en ese sentido en los mercados? ¿Cómo están analizando eso que pasó, Gustavo? Bueno, de hecho que nosotros ya hemos tenido acercamientos con la Dinavisa específicamente. Sí. Estamos a puerta de firmar un convenio, ¿verdad?, de trabajo mutuo, en donde afinaremos un poco las cuestiones estas que saltaron, ¿verdad? Obviamente entre eso implica las sanciones, ¿verdad? Que las sanciones creemos que deben ser, vamos a decirle, a medida de las faltas, ¿verdad? Sí. Y uno tiene que tener el debido proceso y tiene que tener, escucharnos, porque como te dije, este movimiento es tan grande que a veces, vamos a decirle, manejamos más de 30.000 productos. Obviamente que pueden haber errores, no deben de ocurrir, pueden haber errores en la operación, porque como te dije, están involucrados muchas personas en medio de la operación. Entonces pueden ocurrir estas cosas de vencido y hasta algunas prácticas, pero nosotros lo tomamos como lección, ¿verdad? Entonces, en donde ya hemos tomado los recados, hemos tomado las medidas para que no vuelva a ocurrir este tipo de cosas, ¿verdad? Lastimosamente, como te dije, el cierre fue algo muy muy chocante, muy fuerte, entonces no generó un poco un tumulto en el mercado. Sí. Pero también, como te dije, lo vimos con buenos ojos. Bueno, el control nos hace mejorar
y hoy estamos prácticamente todo en esa faceta de ir mejorando todo lo que pudiera estar mal en la operación y ir corrigiendo, ¿verdad? Que son detalles, por ejemplo, detalles de información, de productos, de valores nutricionales, que hoy nos exigen. Bueno, hoy todo el mercado, tanto no solamente los supermercados, sino también los proveedores, se están acomodando esas reglas, y con este convenio lo que vamos a hacer es ir afinando más, ir teniendo más claro lo que son las leyes y las exigencias, para que nosotros podamos dar un servicio de calidad y un servicio de excelencia a todos nuestros consumidores, y que tengan la garantía de que el producto que llega a la casa está debidamente cuidado. Gustavo, como siempre, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias, Prince, por el espacio, y te deseo un gran día. Gracias, Gustavo. Estuvimos en comunicación con Gustavo Lescano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados Capasu, hablándonos sobre la evolución y las perspectivas del sector supermercados también aquí en Paraguay, y datos muy interesantes que evidentemente forman parte también del día a día de la población. Tenemos que hacer nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000, gracias por la compañía de todos los días, y es momento de compartir la cifra del día. ¿Qué tenemos? 600 millones de dólares aproximadamente es la deuda de las patronales con el IPS, compuesta en su mayor parte por obligaciones de antigua data y que no prescriben, comentó Gladys Vera, gerente financiero del IPS. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify y buscarlo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y también, como es habitual en Economía 1000, es momento de compartir las principales noticias económicas a nivel internacional, regional y de Paraguay. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, JP Morgan administra más de 300.000 millones de dólares en ETF activos, y en América Latina gestiona unos 15.000 millones de dólares. En México, las cuentas de corretaje pasaron de menos de 300.000 en 2019 a más de 15 millones en 2025, reflejando el fuerte crecimiento del segmento retail. Entre los productos más demandados está el JP Morgan, que reparte dividendos mensuales con un rendimiento anual estimado de 7% a 9%, además del nuevo fondo cotizado en bolsa enfocado en acciones indias. El mercado mexicano se proyecta como clave, con Afores que hoy administran 400.000 millones de dólares y podrían llegar a 700.000 millones en 4 años, impulsadas por el aumento de las contribuciones obligatorias del 6,5% al 15% en 2030. ¿Más información? Siguiendo con información de Bloomberg, Donald Trump anunció que su gobierno pedirá a la Corte Suprema un fallo acelerado para revertir la decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos, que declaró ilegales gran parte de sus aranceles. El presidente sostuvo que dejar vigente la resolución sería una devastación para el país e insistió en que los gravámenes deben mantenerse para proteger la política comercial estadounidense. El fallo del viernes cuestionó el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional como base legal de los aranceles, pero permitió que continuaran en vigor mientras avanza el caso, lo que incrementó la incertidumbre sobre el futuro de la agenda arancelaria. La medida afecta al comercio con China, Canadá, México y decenas de socios más, con potencial impacto en billones de dólares. El fallo también repercutió en los mercados. El dólar se depreció frente a varias monedas del grupo de los 10 y Trump afirmó que la bolsa necesita los aranceles. En caso de que los gravámenes sean anulados, la administración aún podría recurrir a la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial o a la sección 301 de la Ley de Comercio para imponer impuestos a importaciones estratégicas como semiconductores, productos farmacéuticos, turbinas eólicas, acero, aluminio, cobre y automóviles. ¿Qué está pasando con el dólar? De acuerdo con Reuters, el dólar estadounidense acumula una caída cercana al 10% en lo que va de 2025, frente a una canasta de monedas principales registrando su peor desempeño entre ellas. Un sondeo de Reuters realizado entre el 29 de agosto y el 3 de septiembre reveló que casi el 80% de los estrategas cambiarios espera que las apuestas cortas netas sobre la divisa aumenten hacia finales de septiembre o se mantengan en niveles actuales, mientras que ninguno anticipó una reversión hacia posiciones largas. Los mercados descuentan completamente 2 recortes adicionales de tasas de la Reserva Federal en 2025 y un posible ajuste más a comienzos de 2026. Y nosotros tenemos que hacer otra pausa y a la vuelta seguimos compartiendo más información económica aquí en Economía 1000. Y es
momento de compartir conceptos económicos porque justamente en este espacio tratamos de llegar a aportar desde el conocimiento y en ese sentido consulto. Ada, ¿sabes cuál es la ley económica y financiera más importante del país? Sí. ¿Cuál? El presupuesto general de la nación. Ah, muy bien, aprobado, Ada. Pues yo le voy a preguntar a Josema, vos también sabías eso, Josema, ¿verdad? No, bueno. Y es justamente lo que queremos hacer aquí, ir consolidando conocimientos económicos. Y en ese sentido, recordemos que el presupuesto general de la Nación, de acuerdo con la Constitución Nacional, debe ser presentado como fecha límite al Congreso Nacional cada 1 de septiembre de un ejercicio fiscal. Y en ese sentido se había adelantado justamente la presentación la semana pasada. El proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2026 fue presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas en representación del Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional. Pero, ¿qué es el presupuesto general? Es la planificación anual de ingresos y gastos que el gobierno organiza para un ejercicio económico. Primero, cada entidad pública envía su propuesta de necesidades y recursos. Con esta información, el Ejecutivo elabora un documento que reúne la previsión global de todo el país. Este texto no es definitivo, debe presentarse en el Parlamento, donde será discutido y finalmente aprobado como ley. De esta manera, los presupuestos se convierten en la principal herramienta de gestión económica, ya que determinan cómo se recaudarán y administrarán los recursos públicos durante el año. En Paraguay, como mencionaba, la presentación ante el Congreso Nacional del proyecto de presupuesto general de la Nación se realiza meses antes del ejercicio a ser implementado. Para el 2026, la propuesta del plan de gastos asciende a unos 149,2 billones de guaraníes, es decir, aproximadamente 19.000 millones de dólares, 12% más que el presupuesto vigente. Y dentro del presupuesto también hay otros conceptos que están vinculados. Por ejemplo, las reglas fiscales. ¿Qué es la regla fiscal? Es una norma que busca mantener la estabilidad de las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad económica en el largo plazo. Se trata de un límite previamente definido que orienta cómo el Estado puede gastar, endeudarse o administrar sus ingresos, evitando desequilibrios que comprometan la economía. Estas reglas pueden adoptar distintas formas. Por ejemplo, las reglas de balance que establecen topes al déficit o exigen equilibrio entre ingresos y gastos, las reglas de deuda que fijan un nivel máximo de endeudamiento en relación con el PIB y las reglas de gasto que limitan el crecimiento del gasto público, así como las reglas de ingresos que determinan el uso de recursos extraordinarios como los derivados de materias primas. En conjunto, estas normas promueven responsabilidad, disciplina y transparencia en la gestión económica del sector público. ¿Cuál es la regla vigente en Paraguay? La conocida como la Ley de Responsabilidad Fiscal tiene por objetivo principal establecer reglas claras para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, evitando desequilibrios fiscales excesivos. Y los puntos más relevantes de la Ley de Responsabilidad Fiscal en Paraguay son: establece un límite de déficit fiscal que no puede superar el 1,5% del PIB en el presupuesto general de la Nación, el tope al gasto corriente, el aumento anual de los gastos corrientes primarios no debe superar la inflación del año anterior, más el 4% real, y además la transparencia y disciplina fiscal que busca fortalecer la rendición de cuentas y la credibilidad de la política fiscal. Hay una cláusula de escape dentro de esta ley de responsabilidad fiscal que contempla que en casos de emergencia nacional, crisis internacional que pueda afectar seriamente la economía nacional o una economía de la actividad interna, o una caída, mejor dicho, de la actividad económica interna, solicitud del Poder Ejecutivo, el Congreso podrá suspender por el año fiscal determinados artículos y en ningún caso el déficit podrá exceder el 3% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, recordemos que en ejercicios anteriores se pidió una excepción e incluso superó el 6% y recordemos que fue básicamente en pandemia y de un tiempo a esta parte se está buscando la convergencia del déficit fiscal al 1,5%. Pero más sobre esto vamos a hablar en los siguientes días. Seguimos compartiendo información económica, Ada. ¿Qué tenemos a nivel internacional para cerrar lo meramente internacional? De acuerdo con Bloomberg en línea, los mercados globales de deuda enfrentan una ola vendedora que elevó los rendimientos de los bonos a máximos históricos en varias economías. Los bonos japoneses a 20 años alcanzaron su nivel más alto desde 1999, mientras que los australianos a 10 años subieron a valores no vistos desde julio. En Estados Unidos, los rendimientos de la deuda del Tesoro a 30 años se acercaron al umbral del 5% y en el Reino Unido los bonos a largo plazo escalaron a niveles inéditos desde 1998.
Esta presión refleja la preocupación por el gasto público, riesgos inflacionarios y dudas sobre la independencia de la Reserva Federal. Un indicador de Bloomberg mostró que la rentabilidad de los bonos mundiales cayó 0,4% en un solo día, la mayor pérdida desde junio, lo que evidencia el nerviosismo en torno a la deuda de largo plazo. La venta masiva impulsó la demanda de operaciones Stimner, que se benefician cuando aumenta el diferencial entre rendimientos de bonos a largo y corto plazo. En este contexto, algunos bancos centrales como el de Nueva Zelanda e Indonesia recortaron tasas recientemente, mientras que los operadores se inclinan hacia bonos de 2 años en Estados Unidos, más sensibles a la política monetaria, anticipando que la Fed podría bajar las tasas en los próximos meses. Y vamos aterrizando a economías de la región. En Brasil, de acuerdo con Portal Globo, el PIB de Brasil creció 0,4% en el segundo trimestre de 2025, acumulando 16 trimestres seguidos en alza y moviendo 3,2 billones de reales. Aunque fue menor al 1,3% del trimestre anterior, superó la expectativa de 0,3% y en la comparación interanual avanzó 2,2%. Entre los sectores, los servicios subieron 0,6%, con récord en información y comunicación y transporte. La industria creció 0,5%, destacando la minería, impulsada por petróleo y gas, mientras que la agricultura retrocedió 0,1%, pero mantiene un aumento de 10,1% en 12 meses. De Brasil nos vamos hasta Argentina. De acuerdo con el portal El Economista, el informe de la Unión Industrial Argentina reveló que unas 67 empresas encuestadas pagan en promedio 7,4 tasas municipales, mientras que se identificaron 1,4 tasas por municipio en el país. La recaudación se concentra principalmente en la tasa de seguridad e higiene, seguridad de abasto y la de habilitación de actividad económica. Entre 2023 y 2024 se crearon 6 tributos nuevos, pasando de 78 a 84 tasas municipales, lo que incrementa la presión fiscal sobre las compañías y genera superposiciones con serias dudas de legalidad. De Argentina nos vamos hasta Uruguay. De acuerdo con Ambito.com, el dólar en ese país alcanzó su nivel más alto en 7 jornadas al cerrar en 40,056 pesos, con operaciones que superaron los 37 millones de dólares. En la pizarra del Banco Central de la República Oriental del Uruguay, el billete minorista se ubicó en 38,85 pesos para la compra y 41,25 para la venta. Pese al repunte, mantiene una depreciación acumulada de 9,21% en 2025, tras registrar en julio su primer aumento mensual del año con 0,50%. ¿Más información? Siguiendo con información de ámbito, la Comisión Europea puso en marcha el proceso de ratificación del acuerdo comercial con el Mercosur, que elimina aranceles sobre el 91% de las exportaciones europeas en 15 años, incluyendo automóviles, maquinaria y bebidas alcohólicas. A cambio, la Unión Europea abrirá su mercado a productos agrícolas sudamericanos con 99.000 toneladas adicionales de carne vacuna, además de aves, arroz, miel, soja y biocombustibles. El pacto también protege 350 indicaciones geográficas europeas y podría generar ahorros de más de 4.000 millones de euros anuales en aranceles. Y hay una información muy interesante que lo da a conocer Bloomberg en línea y habla que el 10% más rico concentra 1/3 de los ingresos en la región, lideran la desigualdad. El 10% más rico de América Latina concentra en promedio el 34,3% de los ingresos, con picos en Colombia, Brasil, Panamá y México, todos por encima del promedio regional. Países como Paraguay, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Ecuador se ubican cerca de la media, mientras que en Argentina, Uruguay, El Salvador y República Dominicana presentan menores niveles de concentración. En todos los países, excepto Argentina, el 1% más rico concentra más renta que el 50% más pobre, lo que evidencia la persistencia de brechas profundas en la distribución del ingreso. En México, el 1% más rico percibe 51.160 dólares mensuales por persona, lo que equivale a 442 veces más que en los hogares más pobres, cuyos ingresos alcanzan solo 116 dólares. En Brasil, el 10% más rico recibió en 2024 ingresos mensuales de 1.480 dólares, 13,4 veces más que el 40% más pobre, que percibió en promedio 110 dólares. Además, el 1% más rico brasileño obtuvo 4.010 dólares, es decir, 36,2 veces más que el ingreso del 40% más pobre. Y pese a estas diferencias, en Brasil la brecha medida en 2024 fue la más baja desde que inició la serie en 2012, aunque la región acumula 30 años como la más desigual del mundo en ingresos, dice Bloomberg en línea.
Y de lo regional ya vamos aterrizando a temas nacionales. ¿Qué tenemos, Ada? De acuerdo con ABC, el proyecto de presupuesto general de la Nación 2026 contempla la emisión de bonos del Tesoro por 1.303 millones de dólares, de los cuales el 49% será administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas para el pago y reestructuración de deudas, lo que equivale a 638.4 millones de dólares. La colocación se distribuirá en 661 millones de dólares vía la ley de presupuesto y 641 millones de dólares mediante la Ley de Administración de Pasivos, conocida como de bicicleteo de deudas. En comparación, el presupuesto 2025, la cartera había recibido el 47,8% de un total de 1.287 millones de dólares en emisiones de bonos. El resto de los fondos en 2026 se asignará en un 29% al MOPC para obras de infraestructura, 13% al Ministerio de Salud Pública, 6% al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y 3% a otras entidades, con la particularidad que la salud podrá destinarlos a gastos corrientes. Más información y como mencionaba, el Banco Central del Paraguay dio a conocer su informe de inflación y en ese sentido abc.com.py da cuenta que en agosto de 2025 la inflación mensual se ubicó en 0,1%, lo que llevó la inflación acumulada en el año a 3,4% y la interanual a 4,6%, superando el rango objetivo del Banco Central del Paraguay de 3,5%. El grupo de alimentos volvió a ser el principal impulsor del alza con un aumento mensual de 0,9% que suma 6,8% en lo que va del año y 8,8% interanual. Si se excluyen las frutas y verduras, la inflación de alimentos alcanzó el 10% interanual. Estos incrementos se vieron atenuados por las bajas en combustibles y bienes durables importados, influenciados por la apreciación del guaraní frente al dólar. Y más información, Ada. De acuerdo con el portal del Ministerio de Industria y Comercio, el Congreso Nacional sancionó un paquete de 3 leyes impulsado por el Poder Ejecutivo que moderniza el marco industrial y económico de Paraguay, el nuevo régimen de incentivos fiscales para la inversión nacional y extranjera, la actualización del régimen de maquila y la política nacional para la producción y ensamblaje de equipos eléctricos, electrónicos, electromecánicos y digitales. Con estas medidas se busca diversificar la matriz productiva, atraer capital extranjero, impulsar el ensamblaje de productos tecnológicos como electrodomésticos y celulares y generar nuevas oportunidades de empleo formal. El Ministerio de Industria y Comercio destacó el carácter histórico de esta aprobación y su impacto en el crecimiento económico. Y finalmente, como es habitual, la consultora AMEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica un artículo que es publicado en el impreso del diario ABC y también replicado en el digital, y en la edición de hoy se aborda acerca de que IPS encara el reto de evitar que la inflación erosione nuevamente los recursos jubilatorios. Entre 2020 y 2025, el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones del IPS mostró un comportamiento marcado por contrastes. En los 2 primeros años, la rentabilidad real se mantuvo elevada, con 5,71% en 2020 y 5,33% en 2021, apoyada en una inflación contenida de 2,8% y 2,2% respectivamente. No obstante, en 2022 y 2023, la aceleración de los precios impactó negativamente, pese a que los fondos aumentaron a 13,6 billones de guaraníes y 13,8 billones de guaraníes. La rentabilidad real cayó a 1,92 y 0,92%, evidenciando la erosión inflacionaria sobre los recursos previsionales. También parte del artículo menciona que a partir de 2024 el escenario cambió favorablemente. Ese año los recursos administrados subieron a 14,7 billones de guaraníes y la rentabilidad real se recuperó a 4,96%, mientras que en lo que va de 2025 el saldo se ubica en 15,7 billones de guaraníes. La tasa real alcanzó 5,18%. Y, de acuerdo con este artículo, los resultados reflejan una recomposición luego del deterioro de los años previos. Sin embargo, el desafío estructural persiste: sostener rendimientos reales positivos en un entorno de inflación variable, diversificar las inversiones y fortalecer la gobernanza del fondo para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional en el largo plazo. Y así vamos llegando al punto final de Economía 1000. Agradecerles como siempre la compañía. Y nosotras nos reencontramos mañana puntualmente a las 11. Así mismo. Que tengan un excelente miércoles. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.